Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y buenas vibras. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que a mí personalmente me fascina y que estoy segura de que a ustedes también les va a encantar. Vamos a hablar de sincronicidades, de ese sentimiento mágico de que el universo está conspirando a nuestro favor, de esas coincidencias aparentemente inexplicables que nos dejan pensando, wow, ¿qué acaba de pasar? Vamos a explorar cómo identificar estas señales divinas, cómo interpretarlas y, lo más importante, cómo usarlas para vivir una vida más plena y conectada con nuestro propósito. Antes de que nos adentremos en este fascinante viaje, si son nuevos por aquí, me encantaría invitarlos a suscribirse a mi canal. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, donde comparto reflexiones, herramientas y estrategias para vivir una vida más consciente, feliz y significativa. Créanme, no se arrepentirán. Ahora sí, prepárense para abrir sus mentes y sus corazones, porque vamos a explorar el increíble mundo de las sincronicidades y cómo éstas pueden impactar profundamente nuestro destino. ¿Están listos? Pues vamos allá. ¿Alguna vez han estado pensando en alguien, y de repente esa persona los llama o se la encuentran en la calle? O quizás han estado buscando una solución a un problema, y justo cuando están a punto de rendirse, la respuesta aparece de la manera más inesperada. O tal vez han tenido un sueño particularmente vívido, y al día siguiente algo similar ocurre en la vida real. Estas son solo algunas de las miles de formas en que las sincronicidades pueden manifestarse en nuestras vidas. Pero, ¿qué son exactamente las sincronicidades? El término fue acuñado por el famoso psicólogo Carl Jung, quien las definió como coincidencias significativas, que no pueden explicarse por la causalidad. En otras palabras, son eventos que parecen estar conectados de una manera misteriosa, sin una relación causa-efecto evidente. No son simples casualidades, sino que llevan consigo un significado personal y profundo para quien las experimenta. Jung las veía como una manifestación del inconsciente colectivo, un puente entre nuestro mundo interno y el externo. Piensen en las sincronicidades como pequeños guiños del universo, como mensajes sutiles que nos indican que estamos en el camino correcto, o que necesitamos prestar atención a algo importante en nuestras vidas. Son como migas de pan que nos guían a lo largo del sendero de nuestro destino. Son la confirmación de que estamos conectados a un entramado invisible, a una red cósmica que nos sostiene y nos impulsa. Ahora, es importante destacar que no todas las coincidencias son sincronicidades. Para que una coincidencia sea considerada una sincronicidad, debe cumplir con ciertas características. En primer lugar, debe ser significativa para la persona que la experimenta. Es decir, debe tener un impacto emocional o intelectual que la haga resaltar entre las demás experiencias cotidianas. No es simplemente un evento banal, es algo que te toca el corazón, que te hace reflexionar, que te deja una sensación de asombro. En segundo lugar, debe ser inesperada e improbable. No debe ser algo que podríamos haber anticipado o planeado. Si puedes predecir o controlar la coincidencia, pierde su carácter mágico y no se considera una sincronicidad. Y en tercer lugar, debe estar relacionada con nuestros pensamientos, sentimientos o intenciones en ese momento. La sincronicidad responde a algo que está vibrando en nuestro interior, a una pregunta que estamos formulando, a un deseo que estamos alimentando. Por ejemplo, si están pensando en cambiar de trabajo y de repente ven un anuncio de empleo que parece estar hecho a medida para ustedes, eso podría ser una sincronicidad. El universo te está escuchando, está reconociendo tu intención y te está presentando una oportunidad. O si están buscando inspiración para un proyecto creativo, y de repente, escuchan una canción o leen un libro que les da la idea perfecta, eso también podría ser una sincronicidad. La inspiración no surge del vacío, a menudo, es una respuesta del universo a nuestra búsqueda creativa. Pero vayamos un poco más allá con algunos ejemplos más detallados para ilustrar mejor el concepto. Asterisco 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 el libro perdido y encontrado asterisco asterisco imaginen que están leyendo un libro que les encanta, pero de repente lo pierden. Lo buscan por todas partes, pero no logran encontrarlo. Semanas después están caminando por una calle que nunca frecuentan, y de repente ven el libro en un puesto de libros usados. La probabilidad de encontrar ese libro específico en ese lugar específico es extremadamente baja, lo que lo convierte en una sincronicidad. Además, el hecho de que estén particularmente interesados en el libro en ese momento le añade un significado personal.
Asterisco 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 el encuentro fortuito asterisco asterisco están sintiéndose solos y desconectados, deseando conectar con alguien que entienda sus sentimientos. Deciden ir a tomar un café a un lugar nuevo sin saber por qué. Allí se encuentran con una persona que está pasando por una situación similar y que comparte sus mismos intereses. Se conectan de inmediato y se hacen amigos. Este encuentro fortuito en el momento justo en que lo necesitaban, es una clara sincronicidad. Asterisco 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 el número repetido asterisco asterisco empiezan a notar que un número en particular, como el 11 y 11, aparece constantemente en su vida, en el reloj, en las matrículas de los coches, en los tickets de compra. Investigando descubren que ese número tiene un significado especial, asociado a la espiritualidad y al despertar de la conciencia. Esta repetición numérica, que no puede atribuirse al azar, es una sincronicidad que les está llamando la atención sobre algo importante en su camino. Asterisco 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 el sueño premonitorio asterisco asterisco sueñan con un viaje a un lugar exótico que nunca han visitado. En el sueño experimentan sensaciones vívidas y conocen personas interesantes. Al día siguiente reciben una oferta de trabajo que les exige viajar a ese mismo lugar. Este sueño premonitorio que se manifiesta en la realidad es una sincronicidad que les está indicando que ese viaje es parte de su destino. Pero ¿cómo podemos reconocer estas sincronicidades en nuestras vidas? Aquí les comparto algunos consejos prácticos. Primero, presten atención a sus pensamientos y sentimientos. Las sincronicidades a menudo están relacionadas con lo que está en nuestra mente y en nuestro corazón. Si están pensando en algo en particular, estén atentos a las señales que puedan aparecer en su entorno. Anoten sus ideas, sus deseos, sus miedos. El universo responderá a esas vibraciones. Segundo, confíen en su intuición. A veces sentimos una fuerte corazonada de que algo es significativo, incluso si no podemos explicarlo lógicamente. Confíen en esa voz interior que los guía. No la ignoren, escúchenla atentamente. La intuición es el lenguaje del alma. Tercero, manténganse abiertos a las posibilidades. A veces las sincronicidades se manifiestan de maneras inesperadas. Estén dispuestos a salir de su zona de confort y a explorar nuevas oportunidades. No se cierren a lo desconocido, abrácenlo. La magia reside en la incertidumbre. Cuarto, lleven un diario de sincronicidades. Anoten todas las coincidencias significativas que experimenten en sus vidas. Con el tiempo podrán identificar patrones y comprender mejor el mensaje que el universo les está enviando. Este diario se convertirá en un mapa de su camino, en una guía para navegar por la vida. Pero, ¿qué hacemos una vez que identificamos una sincronicidad? ¿Cómo la interpretamos y la utilizamos para nuestro beneficio? Aquí les doy algunas ideas. Reflexionen sobre el significado de la sincronicidad. Pregúntense, ¿qué mensaje me está tratando de transmitir el universo? ¿Qué debo aprender de esta experiencia? ¿Qué acción debo tomar? No se limiten a la superficie, profundicen en el significado. Pregúntense qué simboliza para ustedes ese evento, esa persona, ese número. Confíen en su intuición. La respuesta a menudo está dentro de ustedes. Escuchen su voz interior y sigan su guía. No busquen respuestas externas, busquen dentro de su corazón. La sabiduría reside en el interior. Agradezcan al universo por la sincronicidad. Expresar gratitud es una forma poderosa de atraer más sincronicidades a sus vidas. El agradecimiento abre las puertas a la abundancia. Actúen en consecuencia. Si la sincronicidad les está indicando que tomen un determinado camino, confíen en el proceso y den el primer paso. No tengan miedo de salir de su zona de confort, arriésguense a seguir su corazón. El universo recompensa la valentía. Recuerden que las sincronicidades no son garantía de éxito, pero sí son una señal de que están en el camino correcto. Son una invitación a confiar en el universo y a seguir su intuición. No las vean como una fórmula mágica para lograr sus objetivos, véanlas como un apoyo, como una guía, como una confirmación de que están siendo acompañados en su viaje. Las sincronicidades nos recuerdan que no estamos solos, que estamos conectados a algo más grande que nosotros mismos, que el universo está conspirando a nuestro favor. Nos dan esperanza, nos inspiran y nos motivan a seguir adelante, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Son un faro de luz en la oscuridad, un recordatorio de que nunca estamos solos.
Vivir en sintonía con las sincronicidades es vivir una vida más mágica, más significativa y más conectada con nuestro propósito. Es abrirnos a la posibilidad de que el universo nos está guiando, de que estamos siendo apoyados en nuestro camino. Es confiar en que todo sucede por una razón, incluso si no podemos entenderla en el momento. Es rendirse al flujo de la vida, confiando en que el universo sabe lo que es mejor para nosotros. Así que los invito a que presten atención a las sincronicidades en sus vidas, a que las valoren, las interpreten y las utilicen para crear una vida más plena y feliz. Recuerden que el universo siempre está hablando, solo tenemos que aprender a escuchar. Abran sus corazones, despierten sus sentidos y permítanse ser guiados por la magia de las sincronicidades. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este viaje al fascinante mundo de las sincronicidades. Hemos explorado qué son, cómo reconocerlas, cómo interpretarlas y cómo utilizarlas para vivir una vida más significativa. Recuerden que las sincronicidades son señales divinas, guiños del universo que nos indican que estamos en el camino correcto y que estamos siendo apoyados en nuestro viaje. Presten atención a estas coincidencias significativas, confíen en su intuición y permitan que el universo los guíe hacia su destino. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado útil e inspirador. Me encantaría saber cuáles son sus experiencias con las sincronicidades. ¿Han tenido alguna coincidencia significativa que haya cambiado su vida? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Compartan sus historias, sus reflexiones, sus preguntas. Creemos una comunidad donde podamos compartir nuestras experiencias y aprender unos de otros. Y antes de despedirme los invito a que le den un me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares que podrían beneficiarse de esta información, y por supuesto, que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Gracias de nuevo por su tiempo y atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día lleno de sincronicidades y bendiciones. Recuerden, el universo está de su lado. Confíen en la magia.